Saludos, amables televidentes, gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. Indudablemente que el fin de semana pasado parecíamos como si estuviéramos ya en pre-campaña electoral, pero no es así. Primero porque la ley electoral lo prohíbe, pero sin embargo llamó mucho la atención el discurso que pronunció ante un evento en que se juramentaban los nuevos directivos o los que fueron reelectos del Partido Revolucionario Moderno. ¿Y quién que esté en política no sabía que ese escenario lo podía aprovechar, como lo hizo el presidente Luis Abinader, para él también darle a conocer a sus miembros que tienen que trabajar? Nada más no fue para hablar de como lo que se le sacó provecho al mirar para atrás. Él también se mostró de que hay que seguir trabajando porque él sabe lo que tiene ya, con quién tiene que competir con los de afuera. Hay que ver, ese discurso fue muy fructífero y muy bueno que lo aprovechara cuando él dijo que están trabajando en la peor de las circunstancias, pero aún así trabajamos para mejorarle la vida de calidad. También en esta semana, el expresidente Leonel Fernández le contestó a no mirar para atrás. Entonces también cada cual está aprovechando su escenario, porque en el fin de semana también el expresidente Danilo Medina estuvo juramentando gente como lo ha hecho, también lo hizo Abel Martínez y la ex primera dama y vicepresidenta Margarita Cedeño. Ese es un tema que es la Junta Central Electoral, que va a tener que seguir controlando, porque los opositores siempre van a estar emitiendo sus opiniones. Eso es un tema que ahora que comienza, que apenas comienza. Miren, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado internacional. Ustedes saben que después de la pandemia, el tema de la calidad de la salud ha tenido muchas reacciones inversas, y los científicos siguen analizando. Y en este caso, el tema de las consecuencias en el cerebro. Tenemos aquí como invitado al doctor José Luna Muñoz. Él está en el país, invitado para hacer una conferencia por el MESI y también por el Banco Nacional de Cerebro de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, que aquí también tenemos al doctor José Felipe Guillén Sarita, que es director de proyectos especiales de la Alta Casa de Estudio. Con él vamos a hablar de ese y de otros temas cuando regresemos de esta pequeña pausa. ¡50 años de unión, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro! Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua y asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. 50 años creciendo contigo. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Ya estamos con nuestro invitado, como le había anunciado, contamos hoy con la presencia del doctor José Luna Muñoz. Él es especialista en el tema del Alzheimer y también de los estudios de cerebro, a quien le damos la bienvenida a nuestro espacio. Doctor, un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias.
Yolanda, es un gusto y un placer estar con ustedes y sobre todo tratar de transmitirles todo lo que estamos haciendo en el laboratorio aquí en la UNFU. Muy buen tema. Usted sabe que incluso aquí en la prensa ha estado saliendo la necesidad que existe de que República Dominicana pueda contar con más psiquiatras, eso cuando se refiere al tema de la salud mental, claro, que van ahí como en esa misma tesitura. Yo le preguntaría a usted primero para empezar por la parte de las consecuencias que ha generado el COVID y que es en la salud, pero en diversos renglones. Claro, dentro de este proceso degenerativo que se ha podido ver precisamente en esta infección del SARS-CoV-2, en la enfermedad de COVID-19, que ya llevamos prácticamente 2 años y medio en esta pandemia, que afortunadamente se ha ido reduciendo, pero a nivel mundial se han presentado 536 millones de casos con personas que fueron infectadas por el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Las afectaciones que nosotros estamos viendo precisamente van a verse desde diversos ángulos. Podemos verlo desde la parte social del confinamiento de las personas que no han sido contagiadas con el SARS-CoV-2, pero aquí este proceso de confinamiento pues obviamente ha generado ansiedad y angustia en algunas personas y eso obviamente se tiene que tratar, ¿no? Sin embargo, aquellas personas que han sido contagiadas con el virus del SARS-CoV-2 pues obviamente han presentado ya alteraciones tanto de memoria, de cognición, que es el juicio y la conducta donde se ven afectadas, y eso es muy importante para nosotros en el Banco Nacional de Cerebros y en el Banco Nacional de Cerebros de aquí de la UNFU, porque nosotros estamos muy interesados precisamente en ver qué está ocurriendo a nivel celular y molecular en los casos de personas que fallecieron precisamente con esta infección del SARS-CoV-2. Es decir, que ustedes están también explorando temas que todavía no han podido concluir, claro, que se produjeron con la misma sorpresa del COVID. Sí, sí, sí. Y eso es una de las cosas que a nosotros nos interesa muchísimo, ver el efecto que va a tener precisamente a nivel celular este virus, ¿no? Porque nosotros podemos ver que sí se recuperan las personas, pero también tenemos que ver si el virus se mantiene latente o qué ha hecho de daño precisamente todo el proceso inflamatorio que se genera en el cuerpo cuando se desarrolla esta enfermedad, pero el mismo virus también cómo está afectando nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y eso es un problema a nivel mundial porque pocos estudios se han realizado precisamente tratando de entender esta enfermedad, ¿no? Y esto tiene también que ver con el tema del Alzheimer. Sí, claro. Dentro de esto, por ejemplo, nos es muy importante tratar de ver por qué este virus, y se ha visto, por ejemplo, con otros virus y otras bacterias, donde hay modificaciones de proteínas de citoesqueleto, que son las estructuras internas que forman la célula y le dan la forma y estabilidad a sus prolongaciones, ¿no? Que es con lo que se conectan una neurona con otra. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer se ha podido ver que esta conexión entre una neurona y otra se modifica, se acumulan proteínas anormales, patológicas, y posiblemente en el virus, en la enfermedad de COVID-19, con el SARS-CoV-2 posiblemente pueda generar algunos cambios a nivel molecular de esta naturaleza y que con el tiempo posiblemente tengamos un problema mayor en cuanto a lo que es la memoria y el juicio y la conducta, ¿no? Entonces esto para nosotros sí es muy importante, pero tenemos que dilucidarlo, tenemos que favorecer la donación de cerebros para la investigación y esta es uno de los objetivos principalmente del Banco Nacional de Cerebros en la UNFU y el Biobanco Nacional de Cerebros en el Biobanco Nacional de Demencias en México, ¿no? Que estamos las dos unidades trabajando conjuntamente para precisamente tratar de entender las enfermedades neurodegenerativas, tratar de ver también estas alteraciones que se pueden estar asociando al COVID-19, pero adicionalmente también tenemos y estamos buscando un biomarcador específico y un método de diagnóstico no invasivo para las personas que tienen algún tipo de demencia. Eso en el caso de que estén viva todavía. Sí, sí, sí. Ahora, este análisis que nosotros hacemos en el laboratorio
lo tenemos bajo dos visiones, ¿no? Cuando está vivo la persona y cuando fallece, que nosotros hacemos el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad de la que padeció el paciente. Esto, ¿no?, en el caso en que dona el cerebro. Así es. En que la familia decida donarlo. Sí. Y estos problemas que ustedes que se están viendo ahora de violencia, no solo en República Dominicana, hemos visto que también a nivel de otros países también se ve el tema de la violencia que se ha incrementado y que se buscan a ver las analíticas, a ver cuál es la causa. Usted ha visto que muchos dicen que por la situación, como la economía varió bastante, el desempleo y le atribuyen a eso. Pero también se ve el tema también de lo que usted señala, de las situaciones de la salud mental. Sí, claro. Dentro de eso también, por ejemplo, hay también factores medioambientales que pueden generar alguna alteración precisamente neuropsicológica o inclusive neuropatológica, ¿no?, como es en el caso de las demencias. Y las neuropsiquiátricas y neuropsicológicas, pues obviamente puede ser asociado precisamente a este entorno social que se está moviendo a través de todo este confinamiento que se tuvo, ¿no? Y obviamente generan angustia, depresión, y eso también hay que empezar a tratarlo, ¿no? Sí, entonces, estas situaciones que nosotros estamos viendo en el banco, obviamente es de vital importancia porque adicionalmente, como te comento, la donación de cerebros es precisamente para poder investigarlo, para poder analizarlo y sobre todo también no nada más enfocarnos en las demencias, sino también en otras afecciones como alteraciones del neurodesarrollo, que lo estamos haciendo en una colaboración con la Universidad de Davis en California, ¿no? También estamos viendo factores de riesgo que pueden estar asociados a estas enfermedades neurodegenerativas y eso es lo que nosotros pretendemos realmente encontrar, porque a través de estos estudios nosotros vamos a poder generar y favorecer que a nivel de sistema de salud pueda haber ya unas campañas precisamente para poder concientizar a la gente adicionalmente para poder reducir estos factores de riesgo que pueden desarrollar las demencias. A los que le llaman ACV, que usted sabe que siempre ya la persona cuando le suceden estos casos son de manera sorpresiva. Claro. ¿Eso también se incluye dentro de esa área? Sí, porque por ejemplo, dentro de este proceso de la presión que se incrementa precisamente en las personas o en algunas personas, porque realmente tienen afectaciones, por ejemplo, por obesidad, por tabaquismo, por alcoholismo, estas alteraciones que pueden generar pequeños microinfartos por el incremento de la presión sanguínea, entonces esto también hay que tener mucho cuidado, ¿no?, por estos factores de riesgo que son estilos de vida. Entonces, de aquí también, como en este caso, por ejemplo, genera un proceso inflamatorio en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, también hay un proceso inflamatorio considerable en el cerebro, ¿no? Entonces, tenemos que ver y comparar los procesos inflamatorios que pueden verse precisamente en las enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y otras demencias, pero también, por ejemplo, los procesos inflamatorios que se dan por el virus del SARS-CoV-2, por el virus del síndrome de Eso se ha agregado al estudio ahora. Sí, claro. Sí, Vamos a ir a una pausa para regresar con este interesante tema de este día. ¡50 años de unión, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro! Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua y asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. 50 años creciendo contigo. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Tipos de dispositivos tecnológicos.
Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Regresamos con nuestro invitado, el doctor José Luna Muñoz, que está de visita en el país a propósito de una conferencia organizada por el MESI y el Banco Nacional de Cerebro de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, UNFU. En el segmento anterior, él explicaba muy bien cómo se están haciendo los estudios de los efectos que ha producido el COVID en la salud mental, también la degenerativa y otros elementos que se han estado estudiando, procurando contribuir a encontrar fórmulas nuevas para las enfermedades que tienen que ver con la neurociencia en República Dominicana. Doctor, usted hablaba en la parte final del segmento anterior que los pacientes que tienen situaciones de salud como el ACV, que tienen que ver con la conducta ya sería alimenticia, ¿verdad? Porque sí, claro. Cuando se habla de la obesidad, de la presión arterial y con el corazón también van conectados con eso. Claro. Pero el tema de que usted es especialista del Alzheimer es una enfermedad que muy pocos se dedican a, y es algo muy interesante que la población normal es la que desconoce. Ustedes son los que se concentran en estudiar una enfermedad que al final lleva a tener muchas consecuencias en la persona que la padece y en el que se dedica a cuidar a la persona. Así es. Dentro de esto, fíjate que la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña también está enfocado precisamente en la parte clínica con la doctora Daisy Acosta, que es una neuropsiquiatra muy connotada aquí en el país y obviamente internacionalmente, ¿no? Perdón. Pero esto nos ha llevado precisamente a conjuntar lo que es la investigación clínica con la investigación básica. Esto es indudable que se tienen que juntar para poder hacer estos estudios de una manera integral, ¿no? Y esto también, obviamente, se ha conjuntado en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña bajo todo este contexto del arquitecto Miguel Fiallo, que ha podido favorecer precisamente esta conjunción, ¿no? Los grupos también de investigación, por ejemplo, el doctor José Guillén, también está muy involucrado en todo esto, haciendo las gestiones para que podamos trabajar precisamente enfocados en ello, ¿no? Ahora también es muy importante que el desarrollo de este biobanco o este banco de cerebros aquí en la UNFU, que es el primero en República Dominicana y el primero en el Caribe, esto ha desarrollado realmente y está desarrollando nuevas investigaciones dentro del país y sobre todo que también estamos interesados en desarrollar un doctorado precisamente alrededor de este tema de las enfermedades neurodegenerativas para que el mismo país... ¿Eso para agregárselo a la carrera de medicina?
esto es algo especial, pero sobre todo para que haya más investigadores, pero ya de República Dominicana, que puedan seguir estas investigaciones propias, ¿no?, del país. ¿Y en qué puede esto servir a los ciudadanos comunes que desconocen de la importancia de contar con un banco de cerebro? Primero, lo que tenemos que ver, que la enfermedad de Alzheimer se presenta de dos formas. Una que es asociada a un factor genético, que obviamente hay mutaciones de algunas proteínas, de algunos genes, y que esto se desarrolla alrededor de los 45 años, los primeros síntomas clínicos, ¿no? Sin embargo, la otra forma de presentarse es la forma esporádica, que no sabemos qué realmente la desarrolla. Dentro de este contexto se han podido ver entonces factores de riesgo que pueden estar implicados en el proceso del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, que son los estilos de vida. ¿Cuáles son las señales para uno determinar cuando una persona comienza a padecer de Alzheimer? Es decir, a temprana edad. Sí, lo que nosotros tenemos que ver cuando empiezan a tener problemas de memoria, problemas de juicio, de conducta, que en un momento se pierdan en el espacio-tiempo. Esto es, estoy en este momento aquí, no sé lo que estoy haciendo, me pierdo en los lugares ya muy bien conocidos, ¿sí? Entonces esas son unas señales de alerta. Sin embargo, esto también ocurre en las personas adultas mayores después de los 65 años, pero ahí no hay un factor genético que podamos estarlo asociando, sino son los factores de riesgo, ¿no? Y entonces esa situación, conjuntándolo precisamente con los estudios clínicos que está haciendo la doctora Daisy Acosta en la UNFU y con nosotros los estudios neuropatológicos, esto va a ayudar precisamente a que los familiares se les haga un diagnóstico confirmatorio de la enfermedad, de ver las probabilidades que tengan el resto de los miembros de la familia de poder desarrollar una de estas patologías, ¿no? Es decir, para irla trabajando con tiempo. Claro. Ahora, por otro lado, se hacen trabajos también o actividades que pueden retrasar el proceso de evolución o evitar precisamente estos factores de riesgo para que no se desarrolle la enfermedad de Alzheimer esporádico. Y me imagino que ustedes también le dan pautas a los fabricantes de medicamentos para que puedan ir trabajando en cosas que sean preventivas. Sí, de hecho, fíjese que uno de los objetivos de precisamente que acabamos de someter unos proyectos al Fondo CID es precisamente enfocados en un método diagnóstico no invasivo, los mecanismos moleculares que se están llevando a cabo en estas enfermedades neurodegenerativas, y esto precisamente va a ayudar, como decías, a la industria farmacéutica para ir viendo realmente dónde podrían empezar a activar los fármacos para poder evitar o detener el proceso neurodegenerativo que se observa en el cerebro, ¿no?, de las personas con Alzheimer. Y en el tema de la salud mental, que usted sabe que ahora está tomando mucho auge por las consecuencias que ha dejado el COVID y que tiene a los especialistas buscando a ver cuáles han sido las causas, porque son diversas. Sí, claro. Dentro de esto, por ejemplo, en el COVID-19, pues obviamente tenemos la entidad patológica bien caracterizada, que es el virus, pero obviamente este virus tiene una tasa de mutación muy constante y muy acelerada, por eso es que hemos visto diferentes cepas precisamente de este virus, ¿Y ¿no? cuál es el comportamiento de una persona que comienza a tener esos síntomas producto del COVID que son anormales? Yo quiero que usted me conteste la pregunta porque ya tenemos que hacer una pausa para venir ya con el final. Sí, bueno... ...50 años de unión, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro. Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua y asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas. Al arribar al medio siglo,
Continuamos sumando voluntades y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. 50 años creciendo contigo. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Doctor, ya en esta parte final, sería bueno que usted me dijera el comportamiento de una persona que puede tener situaciones de salud mental después del COVID y después un mensaje final a la ciudadanía para que para que sepan la importancia de que República Dominicana cuente con un banco de cerebro como le está proyectando la Universidad Pedro Enrique Sureña UNFU. Sí, una de las alteraciones que se pueden ver clínicas precisamente en los pacientes que fueron contagiados con el virus es precisamente angustia, depresión y otra situación también es muy importante que algunas personas han manifestado ya que tienen olvidos frecuentes, que tienen más dificultades para concentrarse. Y esto va a conllevar precisamente a que tengamos una actividad más gimnasia cerebral para que nosotros podamos poder solventar estos estragos que estás haciendo, ¿no? Pero sobre todo también ver que estos pacientes que están desarrollando la depresión y angustia debe ser tratada y analizada precisamente por un especialista que normalmente es un neuropsiquiatra y ver inclusive que no haya generado algún problema mucho más grave este virus en el sistema nervioso central. Bueno, entonces tenemos mucho trabajo para el tema psiquiátrico para la República Dominicana. Doctor, su mensaje ya para concluir esta interesante entrevista. La donación de cerebros es un regalo más preciado que puede hacer uno hacia la humanidad, y esta donación de cerebros es muy importante para poder hacer las investigaciones. Sin esta donación de cerebros es muy difícil que nosotros podamos encontrar soluciones de enfermedades neurodegenerativas u otras como es el virus del COVID-19, del SARS-CoV-2, perdón, que tienen ahora. Aún hay muchas preguntas, hay un abanico de preguntas que quedan inconclusas y sin poder estudiar estos cerebros obviamente sería muy complicado obtener resoluciones a corto y mediano plazo. Bueno, gracias por ese mensaje, doctor, y por venir a la República Dominicana, usted que es oriundo de Guanajuato, México, sí, y por estar de visita aquí en esa importante área y esa labor que está realizando la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Gracias también al doctor José Felipe Guillén Sarita, que es encargado de proyectos especiales del Banco de Cerebro de la UNFU. Y a ustedes también, amables televidentes, gracias por habernos sintonizado. Y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, @YolandaTapia1, Primerísimas en Instagram y en la web www.cinevisioncanal19.do. Recuerden que también estamos en Facebook y YouTube. Será entonces hasta la próxima cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísimas. Síganse cuidando y pásenla bien.